Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida, y sabes que sí, que lo siento desde el alma, siempre te lo digo, nunca dejaré de hacerlo. Muy feliz, estoy muy feliz de verdad por el crecimiento del canal, muy feliz por la comunidad, por cómo nos estamos conectando, por la interacción que estamos teniendo. Créeme, mi gente, esto va a ir a mayor, esto va a ir a crecimiento. Porque sí, lo estamos estructurando. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos abriendo más listas para el tema de las lecturas personalizadas. Y te digo algo, sigo siendo yo la única que realiza las lecturas personalizadas en el mismo formato. Yo grabo el video en privado y te lo envío para que te quede la confirmación de que soy yo. Soy yo la que graba la lectura, la que hace la lectura para ti. De momento sigo queriendo y que sea así, que siga siendo así. Yo veré cómo hago con el tiempo. Le sacaré más horas al día, mientras Dios lo permita, mientras haya salud, ¿verdad? Hago mis lecturas personalizadas yo. Tengo las listas abiertas, mi gente bella, hasta donde dé. Gracias por la confianza, gracias por la confianza. Nada, ya sabes cómo es el sistema. Tú nos dejas saber en la cajita de comentarios y nada, y nos activamos. Mi gente hermosa, mi gente linda, voy a estar más activa por la parte de los reels. Vamos a dejar sorpresas por allí, muchas sorpresas. Agradeciendo, mi gente bella, agradeciendo mediante Dios, mediante todo. Mi gente linda, mi gente hermosa, quise conectarme para este vídeo, para hacer este vídeo en vista de todos los acontecimientos, en vista de todo lo que, porque en realidad siento que hay una conexión muy fuerte con lo que está pasando a nivel Venezuela, a nivel planetario, con las lecturas. Directamente siento que hay mucha conexión a nivel de sucesos, prácticamente no me gusta conectarme con, ya lo saben, ya ustedes son mis amigos, es la gente con la que diariamente me gustaría estar conectada, comunicándome, hablando. No me gusta estar conectada con telediarios, no me gusta nada de este tipo de información desde hace mucho tiempo. Mis razones personales tengo. No me gusta nutrirme de ese tipo de energía, precisamente de ese tipo de energía no siento que me aporta nada, pero sí siento una conexión que es un cable directamente a la divinidad que nos informa mejor y créeme que es mucho mejor. Así que hay mucha conexión en este momento. Yo sé que tú también lo estás sintiendo. Yo sé que tú también lo estás sintiendo porque no es para unos pocos, es para todos. Es para todos esta conexión. Vamos a mantener esa conexión, mi gente. Esa conexión no se equivoca, no se equivoca. Yo sé que hay momentos en la historia en que los pueblos podemos sentir que hay situaciones invisibles que comienzan a movilizarse, hay cambios primeros que ocurren en los planos energéticos, en las almas colectivas, y solo después empiezan a manifestarse en los acontecimientos, en las situaciones, en los temas políticos, sociales, culturales. Los pueblos, al igual que las personas, y siempre lo he dicho en videos anteriores, mi gente, siempre le hemos estado explicando, atravesamos por ciclos, ciclos de crecimiento, ciclos de oscuridad, ciclos de aprendizaje y también ciclos de renacimiento. Siempre hacemos mucho hincapié acá en el canal de que cuando un país atraviesa periodos largos de dificultades, muchas personas pueden llegar a sentir que nada cambia, que como que las historias se estancan, como que las situaciones se estancan, de que la historia quedó como atrapada en un limbo, en una misma repetición, pero la historia, mi gente, nunca se detiene. Las energías colectivas se transforman, las conciencias despiertan, las estructuras cambian y llega un momento en el que un ciclo comienza a cerrarse para que otro pueda abrirse. Hoy quiero compartir con ustedes señales. No sé si van a ser 7, van a ser 9. Siempre me gustan números impares. Pero bueno, vamos a comenzar. Quería 5. Van a ser 5, 7 o 9.
lo que nos permita el tiempo, lo que nos permita la conexión. Vamos a ello, mi gente. Señales espirituales, desde siempre, siempre, desde una mirada simbólica, histórica, energética, que podrían indicar que Venezuela ya no solamente ha entrado, porque es clarísimo, ha atravesado ese proceso de transformación muy profundo, y que esto no se trata de predicciones políticas, nada de esto, sino de lo que ya estamos por salir. Vámonos ya. He querido trabajar, vámonos primero con una lectura oracular de la espada de luz del Arcángel Miguel. Oráculo fuerte, oráculo potente, y más para este tipo de canales. Vamos a este canal, vamos a aperturarlo. Tenemos 19. Bueno, 5, 7, 9, lo que nos permiten las energías. 19, los arcángeles de la sanación están contigo. Gracias, gracias, gracias. Un periodo de sanación está a punto de bendecir tu vida. Acepta la luz verde esmeralda del arcángel Rafael, mientras te doy más fuerzas. Gracias, gracias, gracias. Energías recibidas, claro que sí. Venezuela está cerrando ese ciclo con valentía, con amor, con mucho amor, mi gente bella, mucho, mucho amor. Así que vámonos desde ya. Señal número 1, la que recibamos. Ok. Y entrando, recibimos de Crowley. Tenemos aquí cuando una estructura de poder colapsa. Mi gente, más atinado no puede ser. Para iniciar, cuando una estructura de poder colapsa, cuando una estructura se ha sostenido desde el desequilibrio, tarde o temprano, ya lo hemos hablado, se derrumba. Al principio esas grietas son pequeñas, parecen mantenerse dentro de un sistema, se demuestran contenciones internas, conflictos entre quienes antes eran aliados. Empezamos a ver y le hemos visto desconfianzas dentro del poder. Esta señal ya la hemos visto, ya la hemos palpado, la conocemos muy bien nosotros los venezolanos, pero con el tiempo esas grietas se vuelven completamente visibles a leguas, ¿cierto? Esto en Venezuela lo hemos visto mucho con el tarot, con la estructura del tarot. Aquí tenemos la carta de la corrupción. La voy a acercar para que la puedas leer. Esperemos que la cámara la pueda captar. A ver si se enfoca. La corrupción. Igual yo después la voy a tomar foto, porque no es al azar que se manifieste, mucho menos el número 1. Esta carta nos simboliza que ya esta señal la hemos vivido, ya esto nos habla del momento en que ha vivido Venezuela, que parecía algo sólido, que esto nunca iba a pasar y ya pasó, se derrumbó porque no se pudo sostener, ciertamente, aunque el proceso nos pudo haber parecido caótico, eterno. El derrumbe ha sido necesario. Solo cuando una estructura falsa cae, se abre el espacio para construir algo nuevo. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en este preciso instante. Vámonos a la carta 2, Caballero de Copas. Perfectamente en este instante tenemos cuando la historia obliga al comienzo de nuevo. Después de una gran caída llega un momento extraño, un momento de vacío. Y este es el que mucha gente me pregunta. Es una sensación de como que algo no termina de llenarse, como que algo no termina de irse. Precisamente para que algo termine de llenarse, algo debe terminar de irse. Y precisamente ese es el momento que estamos viviendo, mi gente. Después de una gran caída llega un momento extraño, es un vacío. El pasado ya no puede sostenerse, pero el futuro todavía no está completamente definido. Este momento puede generar mucha incertidumbre, pero también abre un espacio de infinitas posibilidades. En el tarot, esta energía corresponde también con el arcano mayor del loco, el arcano que inicia el viaje, representa el coraje de dar el primer paso, de dar muchos primeros pasos en muchos temas, en muchos ámbitos. Esto representa también el coraje de vislumbrar el futuro, ese miedo que da ver la incertidumbre de frente. Representa ese coraje, ese camino desconocido. Fíjate algo, mi gente, cuando el país entra en este punto
de su historia, comienzan también muchas preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de nación queremos ahora? Y ahí es donde empieza esa disyuntiva. Vamos que estamos enlazando muy bien las energías. Vamos a la 3, a la 3. Tenemos aquí 8 de copas. Cuando el mundo vuelve a mirar hacia un país. Mira lo que estamos viendo ahora. Cuando internacionalmente, cuando el mundo empieza a mirar hacia un país a quienes muchos le parecían hasta desconocidos. Esto es importante, este punto, porque cuando el mundo vuelve a mirar hacia un lugar o parte del mundo que ni siquiera le era conocido, hay momentos, mi gente, en que un país parece desaparecer del centro del tablero mundial y hay momentos en los que ni siquiera existe, pero cuando su destino comienza a cambiar, cuando el mundo vuelve a observarlo, cuando los medios hablan de él, los gobiernos discuten su futuro, las alianzas internacionales empiezan a reorganizarse. En el tarot esto nos habla mucho de un movimiento de aguas donde la indolencia deja de ser indolencia, donde la rueda de la fortuna gira, donde dejas de estar en el desconocimiento, en la esquinita en la esquinita oscura, a pasar completamente al ser el foco de atención. Esto me recuerda mucho a lo que es la rueda de la fortuna. La rueda simboliza los ciclos del agua también, los ciclos de la historia, momentos en los que el destino colectivo gira y abre nuevas posibilidades. Y mira que Venezuela ahora mismo está abierta completamente a una infinidad de posibilidades. Me gusta mucho este avance porque me está hablando precisamente como si fuese un cuento. No sé si tú lo puedes estar viendo de esta manera, yo lo percibo tal cual, porque es como una historia. Vámonos a la siguiente carta. Aquí tenemos lo que vienen siendo las interferencias. Esta carta nos habla de cuando comienzan a aparecer la presión internacional. Mira, voy a dejar aquí la carta, la interferencia. Y ojalá se estén viendo, de igual manera voy a hacer yo fotografía, la interferencia. Aquí Alex Crowley nos está mostrando una historia muy bien hilada, muy bien barajada por mi parte y muy bien hilada por el tarot, porque nos habla de cuando comienzan a aparecer las presiones internacionales, las interferencias. Fíjate algo, la transformación de los países muchas veces también se reflejan en el escenario, en lo que es el escenario mundial. Cuando el equilibrio se rompe durante demasiado tiempo, diferentes actores internacionales empiezan a involucrarse. Se producen movimientos diplomáticos, que es precisamente lo que está ocurriendo en este instante. Debates políticos, posicionamientos estratégicos, y esto lo causa mucho la rueda de la fortuna. Posicionamientos estratégicos. Este proceso refleja la energía de lo que viene siendo la justicia. Y aquí tenemos espadas, tenemos la espada de la justicia en el centro, tenemos lo que es ese posicionamiento, ese centrarse, ese centro de energía. La justicia busca restablecer el equilibrio cuando un sistema ha permanecido demasiado tiempo en desequilibrio, demasiado tiempo en desbalance. Aquí vemos las interferencias claramente posicionándose y cómo tiene que terminar de salir todo lo antiguo, todo lo obsoleto, todo lo viejo, todo lo rancio. Es necesario pasar por este proceso. Y fíjate que en lecturas pasadas lo hemos hablado y es importante hacer este tipo de paneo energético porque tenemos aquí al arcángel Miguel diciendo que hay un periodo de sanación, que estamos en ese punto de bendecir, en ese punto de proceso necesario para pasar por esto. Vamos a la quinta carta y no sé si vamos a seguir hilando. Vamos a ver, hilando la energía hasta el siguiente número impar. Vamos a ver. Tenemos la fuerza, nos piden la fuerza, 9 de bastos, importantísimo. Quinta señal, cuando comienzan a surgir nuevos liderazgos. Mira,
Importante conexión. Las energías nos dicen que tenemos que seguir hilando, porque aquí cuando nos hablan de fuerza, nos están hablando precisamente de que cuando comienzan a surgir nuevos liderazgos, la fuerza, el 9 de bastos, nos hablan del número 9, 8, 8, 7, 8, 8, 9. Precisamente, bueno, vamos hasta el 9. Nos dicen, cada vez que una etapa histórica termina, aparece una nueva generación de líderes. Aparece una nueva generación de líderes. Algunas voces que antes estaban en silencio, algunas voces que antes estaban en silencio comienzan a escucharse con más fuerza. Otras figuras emergen de forma inesperada. Esto lo vamos a estar viendo, mi gente. Otras figuras emergen de manera abrupta, inesperada. En el tarot esta energía corresponde al mago. El mago simboliza la capacidad de transformar la realidad. Haz de oros. Tenemos el inicio desde el 1. Mira que te hablé del mago y aquí empezamos con el 1, el as de oros. Aquí tenemos fuerzas vitales que ya están actuando en primera fila y tenemos fuerzas que van a salir nuevas, que se van a poner en el escenario para luchar por la libertad, para luchar por la evolución, por el crecimiento. ¿Por qué? Porque un solo palo no hace montaña, mi gente. Un solo palo no hace montaña. Y es importante esta fuerza porque esto empuja, impulsa, esto hace que emerjan las montañas. Las montañas no las pone allí nadie. Las montañas surgen desde adentro, se construyen desde adentro, desde una fuerza intrínseca de la tierra. Y esta fuerza es importantísima. Aquí el mago nos simboliza la capacidad de transformar la realidad utilizando la fuerza de voluntad, la palabra y la acción. Aquí se nos representan momentos en que alguien decide crear un nuevo camino y fortalecer el camino ya creado. Importante el fortalecimiento del camino ya creado. Mi gente, María Corina no solamente llega a recorrer el camino que ya ha recorrido, a fortalecerlo, sino a ver germinar las semillas que su esfuerzo, que su lucha ha sembrado durante su recorrido, durante su andar. Ella ha sembrado muchísimas semillas que han germinado y que van a empezar a crecer. Porque te digo algo, esta energía no me está hablando a mí de un proceso de 5 o 10 años. Esto me está hablando de fuerzas, de generaciones, de fuerzas políticas, mi gente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho esta energía. Espero que esta lectura quede, porque son una de esas lecturas que realmente no son de escucharlas una sola vez. Son lecturas energéticas que conectan y se pueden escuchar muchas veces, hasta después de varios meses. 2, 3, 4, 5, vamos a la sexta energía. Tenemos aquí la valentía, tenemos el 7 de bastos. Mira lo que te estoy hablando. Mira la energía, la sexta. Tenemos el 7 de bastos, nos habla de valentía. Señal número 6, cuando el miedo comienza a perder el poder. Mi gente, sencillamente cuando el miedo comienza a perder el poder, nace la valentía. Y durante periodos de crisis, el miedo pudo dominar la vida de nuestra sociedad entera, pero el miedo solo funciona mientras las personas creen en él. Y llegó el momento en el que la gente comenzó a recuperar su voz. Y ahora mismo, la libertad de expresión en Venezuela está tomando su poder nuevamente. Y esto es importantísimo. La gente ha comenzado a expresarse, a cuestionarse desde hace tiempo, pero ahora a tener la libertad de expresión, a imaginar su futuro y a defender, a luchar su futuro. Y esto no solo es importante, es vital. Es vital. Este despertar corresponde al arcano mayor de la fuerza de representar el coraje interno que permite a un pueblo recuperar su dignidad, la razón por la que lucha, la razón por la que se levanta cada mañana, la razón por la que desea tener familia, la razón por la que desea ver a su país brillar. Y esto es un milagro, mi gente bella, que esto es un milagro que Venezuela está viendo en este instante. ¿Han visto esa hermosa palma que ha florecido?
en el jardín botánico. 50 años, mi gente, para florecer. Eso es una señal hermosa, mi gente. Cada flor de esa palma, cada flor que ve la luz, cada flor que ve al cielo, es un mensaje para los venezolanos, es un mensaje de resiliencia, de vida, de fuerza, de amor, de mirar al cielo y de agradecer la libertad y de luchar y por ella, de luchar. Y una vez que ya la recuperamos, más nunca dejarla perder. Vámonos allá. Séptima carta. Tenemos aquí, fíjate qué importante, tenemos aquí este mensaje. La séptima carta nos habla nada más y nada menos, arcano mayor, el diablo. Cuando el karma colectivo comienza a resolverse y sale justamente el arcano mayor del diablo, las naciones también atraviesan ciclos kármicos, mi gente, momentos en los que deben enfrentar errores del pasado. Y esto va a resonar mucho. Momentos en los que deben enfrentar errores, conflictos históricos y desequilibrios acumulados. Pero todo ciclo kármico tiene un punto de cierre. Cuando comienza este proceso de resolución aparece la energía del juicio. El juicio simboliza el despertar de la conciencia colectiva y la oportunidad de renacer, mi gente bella y mi gente hermosa. ¿Ves cómo todo se enlaza? Esos errores del pasado, ese dejarle todo a manos de unos cuantos. Eso que tanto se repetía, eso que tanto repetíamos los venezolanos déjalos que roben, no importa, mientras nos dejen algo. Yo no sé qué están haciendo con el dinero, no me importa, eso no es problema mío, eso es problema de ellos. Esas son cosas de los políticos saben lo que hacen, nosotros a lo nuestro y ellos a los de ellos. Mi gente, ya el venezolano no va a caer más nunca en esos errores, ya el venezolano aprendió y aprendió de qué manera. Ya todos y cada uno de nosotros estamos involucrados de una manera tan grande de lo que es, y hemos sufrido de una manera tan dolorosa lo que es perder la libertad, lo que es dejar en manos de terceros lo que es nuestro futuro, lo que hemos pagado con sangre, dolor, lágrimas, lo que es perder la libertad, que yo siento que ya nosotros y nuestras futuras generaciones más nunca van a pasar por esto. Han obtenido fuerza, valentía. Por eso es que te lo estoy diciendo. Esto no es un proceso de 3, 4, 5 años, 10, 20 años. Esto es, Venezuela la veo iluminada, la veo una potencia. En 15, 20 años y hasta más, Venezuela va a brillar, pero brillar en grande. Venezuela esto no es que va a salir de esta y en 2, 3 años, pues mira, qué bonito país, qué país tan próspero. No, esto es para siempre, esto llegó para quedarse. Por eso es que es un proceso lento, por eso es que no son soluciones a corto plazo. Que a corto y mediano plazo Venezuela florezca, prospere y podamos regresar, tener trabajos, tener empleos y verla brillar, sí. En vida nosotros, sí. Pero es que esto viene para grande, para largo, porque esto es algo que se está sembrando, que está germinando. Por eso es que hay mucho proceso de por medio, por eso es que es tan importante lo que hemos obtenido, mi gente. Por eso es que ha sido tan largo el proceso. Vamos a llegar a la novena. Tenemos aquí la reina de oros. Mira, la reina de oros, cuando las nuevas generaciones traen otras energías. Y por eso es que, mira, no sabía si quedarme en 5, en 7 o 9, voy a llegar a la novena porque yo sé que esto va a ser un cierre en grande. Fíjate algo, hablando de generaciones, Reina de Oro nos habla precisamente de ello, de cuando las nuevas generaciones traen otra energía. Las generaciones jóvenes suelen traer una misión diferente del mundo, más abierta, más conectada con otras culturas y más dispuestas a cuestionar estructuras antiguas. Y eso precisamente es lo que te estoy diciendo, que María Corina ha sembrado esa semilla en Venezuela y es lo que está germinando. Cuando estas generaciones comienzan a tomar protagonismo, el futuro empieza a transformarse. Y en el tarot esta energía está representada nada más y nada menos que por la reina de oros y por la estrella, por el arcano mayor de la estrella. La estrella simboliza esperanza, renovación y guía después de una etapa oscura. Vámonos ahora con la fortuna. Tenemos aquí arcano mayor número 10. Cuando un pueblo recuerda su propósito, cada nación tiene una identidad profunda, una cultura, una energía, una forma particular de influir en el mundo. Mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué te puedo decir? Que esta lectura no te lo haya dicho antes, que estas energías no hayan expresado. ¿No?
Cuando un país atraviesa largos periodos de crisis, puede olvidar quién es, pero llega un momento en el que comienza a recordarlo. Este momento corresponde al arcano final del viaje del mundo. El mundo representa la integración, el cierre de un ciclo y el renacimiento de una nueva etapa. Mi gente bella, mi gente hermosa, esto es en pocos minutos un recorrido en 9 cartas, un recorrido energético al día de hoy de Venezuela, de todas las energías que hemos atravesado. La transformación de los pueblos ocurre como tiene que ocurrir, a su velocidad, a su ritmo. No ocurre de un día para otro, son procesos muy complejos que combinan historias, decisiones humanas, cambios sociales y movimientos de destino. Pero cuando observamos estos patrones en colapso, cuando observamos las rupturas de estructura, el despertar de las conciencias colectivas, la aparición de nuevos liderazgos, el cambio de ciclos históricos, podemos comprender que algo profundo está ocurriendo. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Quizás la pregunta más importante no sea qué ha pasado en Venezuela, qué está pasando. Quizás la pregunta, y te leo, y si todo lo que estamos viviendo no es solo, no es solo una crisis, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de este país, porque a veces cuando una etapa parece terminar, es exactamente el comienzo en el que un pueblo comienza a despertar. Y ya el nuestro lo ha hecho, mi gente. Bendiciones y agradecimiento por eso. Ese es exactamente el momento en el que un pueblo comienza a despertar. Y cuando un pueblo despierta, es para siempre. Mi gente bella, mi gente hermosa, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si así empezamos, vamos a terminar con un mensaje del arcángel Miguel, de la espada del arcángel Miguel. Esta lectura he sentido muchísima conexión, muchísima presencia energética. Gracias, gracias Padre, que así sea, que no falte nunca de tu mano. Fíjate justo la cantidad de cartas que han salido, 9. Yo pensaba que fuesen 5 o 7, pero han sido 9 y mira, 9. 9. Disfruta de este momento mágico. Estás en el espacio energético perfecto para manifestar milagros. Permite que se cumplan tus deseos. Amén. Que así sea, mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias, gracias, gracias. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, eternamente agradecida. Que así sea y así será. Hasta la próxima.